Bueno, vamos a contingencia de nuestro país. Hay un artículo que publicaron ustedes hoy y que se titula así: Piñera encabeza la lista de candidatos con más seguidores falsos en Twitter. Y en el epígrafe aparece Guillé, en cambio solo presenta un 4% de los bots, los llamados bots. Hemos hablado de esto anteriormente acá, en un momento se dijo, y Fernando incluso me acuerdo que lo mencionaba, que Marco Enrique Ominami ocupaba mucho de estos bots o estos falsas cuentas para poder tener más seguidores o para poder tener más interacciones en Twitter, sí. Creando, y que lo habíamos dicho acá, creando realidades, ¿no? Porque sabemos que el mundo de Twitter es bien limitado, que no va a definir obviamente una elección, pero sí causa una sensación. Crea un clima. Por ejemplo, cuando hay una entrevista en la televisión, todo el mundo tuiteando, que son trending topic, es lo que se ve, digamos, lo que sale después, incluso los medios de comunicación recogen eso como si fuera una realidad. O sea, ganó en Twitter tal candidato o ganó este otro. Cuéntanos un poquito, Mirko, de este artículo. Está basado en un estudio de la Universidad Central. Ellos tienen un centro de monitoreo de mundo digital y hacen una encuesta mensual y recomiendo leer el artículo porque trae varios datos aparte de ese. Piñera es, por cierto, el que tiene más votos y también es sobre el candidato que más se comenta. Aunque estos comentarios son básicamente negativos, ¿no? Yo creo que esto debería tener que ver, aquí estoy hipotetizando, no lo dice el estudio, con justamente la candidatura de Piñera detecta que es un mundo muy hostil, ¿eh? El mundo de Twitter hacia Piñera, y desarrolla una estrategia, y una estrategia que se usa en muchas partes, que es justamente generar un clima falso. Ahora hay que decir que en general el clima hostil en las redes sociales, en general, en Twitter, y nosotros lo vemos aquí todo. Se debe medir el nivel de hostilidad, claro, ¿no? O sea, Twitter es una realidad paralela. Twitter, básicamente, las redes son más que Twitter, sí, ¿no? Pero la red por excelencia para opinar de asuntos contingentes es Twitter. Es Twitter. Y entonces las campañas desde Obama en adelante, que logró transformar la red en un elemento motivador, en un elemento movilizador, ¿no? Que fue decisivo para su triunfo, que fue épico, ¿no? Porque épico no porque fuera negro. Eso era parte también de la construcción del imaginario de lo diferente, sino porque en su minuto era el candidato que desafiaba al establishment demócrata. Claro, usó poca plata, usó las redes sociales, claro, no aceptaba contribuciones más allá de ahí en adelante, cualquier campaña que se precie de querer tener opción y de estar en la modernidad, y Piñera se jacta siempre esas cosas, le gusta mucho estar a la moda. Claro. Entonces, en su diseño de campaña, sin duda que evidentemente incluye generar un clima o combatir el clima negativo, ¿no? Entonces, las cuentas falsas son la estrategia para eso. Claro. Es que Iván Weissman. Uno ningunea, no, Piñera siempre gusta estar moderno, usar las técnicas, pero yo lo veo como una cosa que él, vaya de lo que él pueda saber o no saber sobre sus debilidades como candidato, si uno analiza su candidatura desde hasta el timing, cómo fue arreglando el relato, cómo hacerla, usa un montón de estas cosas, desde los videos que uno se ríe, por ejemplo, cuando hizo la cosa del auto, que copió al inglés que tiene el programa, que ponía la imagen junto al carpool karaoke, hacer videos usa todas las herramientas. Uno son el tipo de herramientas de que al que ya tiene como antipatía lo va a encontrar como ya está haciendo, se está aprovechando de, o qué sé yo. Los que lo apoyan no van a decir, pucha, negativo, y los que están en el medio, por lo mejor le dan una oportunidad. Yo lo encuentro que en ese sentido la campaña ha sido bastante, para lo que es el medio chileno, bastante, la palabra no es arriesgada, sino que bastante aventurera en usarla, y hasta cierto punto de repente exponerlo a sus, entre comillas, piñericosas. Esto de los bots no es el único, el último de los políticos no lo usa. Lo que pasa es que confirma ciertos prejuicios de cómo opera su maquinaria y sus recursos. Es como una quinta columna, de cubrir todos los posibles escenarios,
y uno de ellos es el uso de los bots. Claro. Y causalizaciones, miren, algunas de las cifras que tú comentabas, Mirko, solamente un 51% de quienes siguen al expresidente son cuentas reales, digamos, ¿no? El resto son estos bots o cuentas hechas especialmente para que se vea más gente, digamos, interactuando con las redes sociales. Y aquí también se hace la comparación, lo que tú decías, que se usó también para la campaña de Donald Trump, también, que se detectaron un montón de cuentas falsas en torno a ese tema. Y ustedes entrevistan acá a Nicolás Freire, que es el director ejecutivo de este estudio de Interbarómetro, de observaciones de políticas y redes sociales, y él hace una comparación bien interesante. Dice que es como si fuera una plaza, un estadio lleno de gente, pero con gente que le pagaste, digamos, para que se viera el estadio lleno. Es trampa, po. Es como el efecto de los Chocman. ¿Se acuerdan de los Chocman también? Sí. Cuando repartían Chocman, lo subían a los buses para que se viera gente en el discurso presidencial de Piñera. Diarios pagados. Piñera no genera entusiasmo. Piñera responde, su fuerza y probablemente su éxito tiene que ver con otra relacionalidad, tiene que ver con el miedo. La emoción. Es súper importante detectar las emociones que dominan una campaña. Piñera surfea muy hábilmente sobre una emoción que es central en la historia de la derecha y en el votante de derecha y ese mundo, que es el miedo. El miedo a cualquier cambio, el miedo a lo diferente, el miedo a lo nuevo. Se organiza ese mundo social y culturalmente más allá de determinadas opciones en un momento. Entonces, y Piñera usa eso. Es lo mismo, no, mira, Piñera no es un candidato que entusiasme, ¿no? a nadie. Y al frente de eso hay desazón. En el otro votante, el votante centro-izquierda, hay desafecto, hay desazón, hay descorazonamiento, y esas son las emociones que están enfrentadas. Por eso que cuando hablamos de la campaña está fome, no hay nadie entusiasmando con él. Entonces, lo que usa Piñera, a lo que apela Piñera es a la lógica de sus recursos, en el todo vale, ¿no? El bot es lo mismo que hacían los políticos antiguos de llevar a gente el acarreo. El acarreo. Lo mismo, pero con la nueva tecnología. Claro. No, tú decís que estoy tan espantado. No, es parte y va a seguir siendo parte y van a haber más con las nuevas tecnologías de forma de generar entusiasmo, generar la apariencia que hay entusiasmo por una candidatura, ¿no? Pero no, la semana pasada lo hablamos un día, no te acuerdas que dijimos, la verdad que un poco como que ya está medio jugado y los temas y la atención está por otro lado, la campaña en sí misma, ¿no? Como dicen, no lo puedo decir mejor que Mirko, un candidato que genera entusiasmo en un núcleo pequeño, pero es el candidato de default para un núcleo más grande, y una centroizquierda que está dividida y que no tiene ningún candidato que realmente genere entusiasmo. Claro, pero el entusiasmo de Piñera no es que viene Piñera y este país se va a modernizar. Y vamos a ir a votar por Piñera porque el país va a dar un salto hacia adelante, porque él sabe lo que tiene. No, es, compadre, esto lo tenemos que parar acá. Esto que, como estamos hasta acá llegamos al límite de lo que podemos aceptar, y sobre eso ya sabemos lo que necesitamos, las reglas de siempre, Luca. Simple. Todo el resto es música. A mí me gustaría, eso sí, apuntar el rol de las redes, que efectivamente, como dice Mirko, el primero que vio el potencial y lo usó en una campaña política fue la campaña de Obama. Después han habido saltos cuánticos de cómo se usa, cómo se interpretan, cómo se analizan. Yo he estado en seminarios, hay una empresa, hay varias, pero una de las más conocidas se llama Chartbeat. Chartbeat tiene un tipo de análisis de cómo se comparten notas, qué notas se leen, cómo se leen, a qué hora, cuáles son la mejor hora, y es transversal a través de muchas sociedades. Es impresionante lo que se llama Big Data, ahí entramos ya en un tema, ¿no? De cómo iba a ser cada vez más preponderante. Es como cuando tú te metes en los que navegan y de repente dices, hoy a lo mejor el próximo año me voy a Colombia, y tú te metes en un sitio a buscar pasaje a Colombia por 2 semanas, te sigue por donde te metas tú en los sitios, ¿no? Te sigue por todos lados, ofreciéndote turismo en Colombia, hotel en Colombia, arrienda de auto en Colombia, ¿no? Etcétera. Esa inteligencia artificial va a ser parte y va a ser cada vez más importante mientras más fino sea el análisis. Pero yo quiero dar también el lado B del impacto, y estos ya son relativamente antiguos, son 2 anécdotas, no son anécdotas reales. Una anécdota del poder de las redes sociales. Una fue la marca de Gap, que está en Chile ya hace años, de Gap, que es clásica, de por lo menos 50 años en Estados Unidos. Cambiaron el logo clásico de lo que era la marca.
y se gastaron casi $1 millón con un diseñador especial, estudios de mercado, etcétera. La ponen el primer, ya fue hace casi 2 años, la ponen el primer día, la marca aparece y las redes sociales la hacen pedazos. ¿Cuánto duró esa marca? Duró casi 2 días. La sacan y volvió la tradicional, que es la que sigue. Es lo que decíamos al principio, que quizás no es una cosa masiva. Por ejemplo, en Chile, ¿cuántas personas tienen Twitter? No, Facebook es un lugar importante. Es mucho más importante que el Twitter. Pero sí la influencia que tiene. Claro, ese es el tema de crear. Electoralmente Twitter no tiene ninguna incidencia. No, pero genera agenda. Si no, mi amigo Cristóbal Velolio sería alcalde de Providencia. Exacto. Ahí está. No, genera agenda. La gente que aquí Fernando lo dijo, que el Twitter genera agenda. Una agenda. O sea, incide en la agenda general, tiene un grado de incidencia en la agenda general en la medida que los medios, como lo decías tú muy bien, Ricardo, que necesitan llenar 24 horas de páginas en blanco, de espacio, van diciendo, en redes sociales dijeron que eso va reafirmando una realidad que al final es una burbuja. Finalmente, Twitter es particularmente un juego entretenido, pero no es más que eso. Si tú te lo tomas muy en serio, tampoco no estás entendiendo la naturaleza, porque no es incidente en el mundo real, no moviliza a votar.